Hombres y mujeres libres. Hoy quiero hablarles de un fenómeno económico denominado enfermedad holandesa, también llamado mal holandés o síndrome holandés. Para darle un poco de misterio a este informe, les cuento que este efecto económico así llamado está relacionado a los problemas que puede traer la prosperidad a un país. Así como te lo digo. Y no solo eso, si te quedas hasta el final de este informe, voy a contarte por qué relaciono este problema a dos presidencias en Argentina, la pasada de Cristina Fernández de Kirchner y la actual de Javier Milei. Me gustaría que te quedes a escuchar este informe, sobre todo para entender un poco más a la política y dejar de lado la politiquería, para darnos cuenta de que es necesario debatir temas más importantes cuando estamos con amigos, por ejemplo, de políticas públicas, de ideologías, y no de hechos puntuales como casos de fraude, corrupción, lawfare, conspiraciones, etc. Es la mejor manera de persuadir a la gente que piensa distinto, con ideas. Espero no estar equivocado. Para resumir de manera esquemática, los síntomas de la enfermedad holandesa son los siguientes. Primero, se produce mayor riqueza en un sector. Ese sector, al exportar sus ganancias, crece rápidamente y atrae más trabajadores e inversión. Segundo, se aprecia la moneda local, ya que debido al aumento de las exportaciones, hace que entren más divisas, lo que encarece la moneda local. Tercero, se produce una pérdida de competitividad, ya que el resto de los sectores de ese país, o las industrias que compiten con productos importados, ya no pueden vender al mismo precio porque los costos internos, como los salarios y bienes, aumentaron. Y cuarto, se produce el cierre de industrias. Las actividades que no pueden adaptarse a este nuevo cambio en la economía quiebran o se reducen drásticamente. Te lo resumo entonces con la siguiente frase. La enfermedad holandesa no es culpa del recurso en sí, sino del desequilibrio que crea una economía demasiado dependiente de un solo sector. Pero vamos mejor al origen de todo. Año 1960. ¿Dónde? Holanda. Un país al que no le faltaba nada. Un país verdaderamente próspero. Pero, ¿qué le sucedió? Descubrieron en el Mar del Norte, precisamente en un pueblo llamado Slokeren, enormes yacimientos de gas natural. Más rápido que un bombero, Holanda comenzó a explotar ese recurso natural, a exportar. Y obviamente, a partir de ahí, los ingresos de divisas al país empezaron a crecer sustanciosamente. Entraban tantos dólares a Holanda debido a la explotación gasífera que el florín, su moneda nacional, comenzó a apreciarse, a revaluarse. A partir de ese momento, el resto de las exportaciones que tenía ese país comenzó a tener problemas de competitividad, ya que esos productos que exportaban se habían convertido en caros para los países compradores. Fue tal el desbarajuste que el resto de las actividades comerciales que tenía Holanda cayeron. Por todo esto, este fenómeno económico se terminó en llamar enfermedad holandesa. Sin embargo, algunos economistas creen que si la nueva entrada de divisas al país es permanente, no se considera eso un problema. Simplemente sería una readaptación a una nueva economía, nuevas actividades, nuevos sectores, etc. Pero en realidad, a mi juicio, no es tan así, ya que la transición podría ser traumática. Imagínate los otros sectores. Algunos se fundirían, cerrarían empresas, y aunque aparezcan después nuevos sectores, los obreros tendrían que buscar nuevos oficios, nuevos empleos, etc. Esa transición, al menos, es dolorosa y las autoridades tendrían que ayudar a la economía a afrontar estas consecuencias hasta que todo se vuelva a acomodar. Y a veces no es cuestión de unos pocos meses. Pareciera un problema sencillo, y realmente lo es. El tema es si los países aplican las medidas correctas para evitar la enfermedad holandesa. Algunos lo han hecho bien, como por ejemplo Noruega, y otros lo han hecho mal, como por ejemplo Argentina. Y de eso se trata este podcast, de explicarte este fenómeno que han tenido estos países
y si salieron con políticas correctas o incorrectas. Las formas de salir de este problema son varias. Por ejemplo, aplicando políticas para la diversificación económica y no convertirse en un país monoproductor. O, por ejemplo, aprovechar la caja que se generó en el Estado para ampliar la infraestructura del país y así facilitar el libre mercado. También puede ser crear incentivos para generar inversión en educación. Esto, claro, como política a muy largo plazo. Otra medida puede ser crear fondos soberanos acumulando divisas y reduciendo el impacto en la moneda local, como hizo Noruega, que creó un fondo para que cuando se acabe la fiesta poder salir adelante de ese problema. Para explicarlo más sencillo, ahorrar una platita para que cuando la necesites tenga de dónde agarrarte. En fin, todas estas medidas son recomendables, pero más allá de todas, la más importante y la que dejé para el final es la de reducir el gasto público del Estado, ya que aprovechando el crecimiento de sus arcas, podemos achicarlo para que se pueda desarrollar el libre mercado de manera más efectiva y se logre el crecimiento de la actividad privada y los particulares. Y esto último fue lo que no hizo Argentina. Se me ocurrió relacionar a la enfermedad holandesa con el gobierno de los Kirchner, más precisamente los 2 periodos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner. Para mí, este puede ser un ejemplo para relacionarlo con la enfermedad holandesa, aunque con particularidades propias. Te lo explicaré desde una perspectiva liberal clásica. Lo primero que le ocurrió a Cristina Kirchner fue el auge de la soja. Especialmente entre 2008 y 2012, el precio internacional de la soja alcanzó valores históricos. Esto generó una gran entrada de dólares por las exportaciones agrícolas, una especie de boom económico sectorial. ¿Cómo aprovechó Cristina este boom? Implementó retenciones muy altas a las exportaciones de soja, o sea, impuestos a las ventas externas, lo que le permitió al Estado capturar gran parte de esas ganancias extraordinarias de los exportadores. Con ese dinero se expandió el gasto público, aumentando los subsidios, congelando tarifas, incrementando el empleo estatal y creando programas sociales. ¿Cómo siguió esta historia? Se le generó a Cristina un problema estructural. En lugar de usar ese ingreso excepcional para invertir en infraestructura productiva o diversificar la economía, se usó para sostener un modelo de gasto público insostenible, que dependía de esos ingresos extraordinarios. Corolario, el declive. Cuando el precio de la soja bajó a niveles más normales, a partir de 2014, el Estado dejó de recibir esa cantidad extraordinaria de dólares. Sin embargo, el gasto público ya estaba inflado y dependía de esos recursos. Esto la llevó a déficits fiscales, emisión monetaria descontrolada, devaluaciones, inflación y endeudamiento, que son los problemas que vivimos hasta hoy. Resumiendo, Argentina cayó en una trampa clásica. Un boom de recursos temporales financió un modelo de gasto estatal permanente. Cuando los ingresos desaparecieron, quedó un Estado inflado, ineficiente y cada vez más costoso de sostener. Esto demuestra que depender de recursos extraordinarios sin liberar la economía ni fortalecer las instituciones solo genera ciclos de auge y crisis, dejando más problemas estructurales que soluciones. ¿Y por qué incluyo en el título de este podcast a Milei? Porque es muy probable que tenga dentro de poco un boom inusual de ingreso de divisas extranjeras debido a las nuevas actividades generadas dentro del RIGI. Vaca muerta, la minería, el litio. Argentina en pocos años podría duplicar las exportaciones. Por todo eso, el nuevo gobierno podría llegar a sufrir la enfermedad holandesa. Noruega es un caso testigo. Tiene un fondo de 900.000 millones de dólares. En cambio, en Argentina, los Kirchner quisieron instalar el estado de bienestar, cuando nuestro PBI es la quinta parte de los países ricos. Para Cristina es un dato. Para Milei es un final abierto.
si dilapida los fondos o construye un futuro para Argentina. ¿Te parece correcto trazar este paralelismo entre la enfermedad holandesa y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Tanto Cristina como muchos otros gobiernos que desaprovecharon la oportunidad de emerger debido a un eventual aumento en el ingreso de divisas, se encontraron con que después todo el aparato populista que desarrollaron empezó a perder sostenibilidad cuando se les acabó la fiesta y terminaron hundiendo más a sus países. En el caso de Cristina, debido a tanto estatismo. Ni Perón se hubiera animado a tanto. Para que tengas una idea, mientras el Pocho estaba en el poder, el Estado era el 25% de la actividad económica y Cristina lo llevó al 49%, prácticamente lo duplicó. Dejó un Estado impagable y a costa de más impuestos, aranceles y retenciones, empobreció al país. Miguel de Cervantes Saavedra, en El Quijote de la Mancha, dijo: al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. Mi intención de desarrollar este informe fue el de explicar el error político que cometió Cristina y todo su gobierno, desarrollar tanto populismo y sobre todo políticas estatistas que nos invadieron en cualquier actividad que viéramos funcionando en Argentina. Por eso, como les dije al principio de este informe, más allá de distintos actos de corrupción que hubieron entre sus funcionarios, lo más importante es explicar en las mesas de discusión las políticas públicas que desarrollaron al cabo de estos 20 años. Todo bien con las distintas denuncias, pero para eso está la justicia y que investigue. El verdadero daño que cometieron en este país fue el estatismo, ese famoso Estado presente al que tanto nos hablaban y nos engañaban con la necesidad de ayudar al particular desde la burocracia estatal. Las políticas públicas del liberalismo clásico son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. ¿Escuchaste a Cristina hablar algo de eso? Nunca. Por eso, vuelvo a repetir, el centro de la discusión es este, porque si solamente nos detenemos a repetir ese versito de que son todos chorros y corruptos, le estaríamos bajando el precio al desarrollo de las políticas públicas de los gobiernos anteriores. Y ese fue el verdadero daño que sufrió Argentina en los últimos 20 años. ¿Qué te pareció este informe? Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.